Muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida un domingo más a nuestra reunión. Y bueno, pues realmente he estado orando porque esta mañana sea especial y porque a través de estas enseñanzas podamos ser alentados y podamos ser edificados. Y bueno, pues ahora me gustaría que oráramos juntos para que esto sea una realidad y para que realmente esta reunión, esta predicación, pues pueda bendecir el corazón de todos nosotros. Así que si me acompañan, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas en tu gracia y en tu misericordia, Señor, para que podamos abrir tu palabra, Dios, y entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas a través de esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Dios. Hoy nos hemos reunido de esta forma, no para escuchar a una persona exponer ideas acerca de la Biblia, sino que nos hemos reunido, Dios, para escuchar tu voz hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que así sea, te pedimos que tú nos guíes, Dios, y que sea un tiempo de profunda bendición y edificación para todos nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu guía en todas estas cosas, Señor. Y todo, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros descubrimos que constantemente Dios se está moviendo hacia arriba. Y el título de nuestra enseñanza es Descendiendo para llegar a un lugar más alto. Y bueno, constantemente nosotros escuchamos frases ahí en la Escritura como Dios me levantó, levantaré mis ojos, me llevó a lo alto. Y tú ves que Dios constantemente nos está llevando a voltear a ver hacia arriba. Hay un salmo, el Salmo 121, que dice así, versículos 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No? La misma ciudad de Jerusalén es una ciudad que está en lo alto, 750 metros sobre el nivel del mar. Y la Biblia constantemente dice que la gente subió a Jerusalén, subió a la gran ciudad, etc. Y así nosotros como hijos de Dios vamos por esta vida, creyendo que hay algo más alto que nos espera. Y vamos caminando con esperanza, vamos caminando con fe, viendo hacia arriba constantemente. Caminando al lado de Jesús, Él es parte de nuestra historia. Esta historia que es nuestra existencia está constantemente influida por la persona de Jesucristo. Y aun cuando sabemos que nuestra vida terminará en el punto más alto, la realidad es que hay veces que no nos sentimos en el punto más alto, ¿no? Y vamos caminando y vamos entendiendo que esta vida es de altibajos. A veces sí, definitivamente estamos en un punto alto, estamos satisfechos, estamos contentos, estamos tranquilos, pero hay veces que no tanto. Hay veces que estamos en aquellos bajos de la vida, ¿no? Y cuando abrimos la Escritura, vemos a un Dios que nos entiende, que entiende que nuestra vida es así, ¿no? En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, Dios nos menciona los altibajos de la vida. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de buscar y encontrar, pero también al mismo tiempo, tiempo de perder. Él sabe, Él entiende perfectamente estos altibajos en nuestras vidas. Él mismo lo experimentó en carne propia. Y Dios entiende que hay días y épocas que no son tan favorables para nosotros, en donde las cosas no van como nosotros quisiéramos o como nosotros anhelamos. Y sabiendo esto, el día de hoy, Dios quiere que nosotros levantemos la mirada, que vayamos hacia arriba. Y vamos a empezar leyendo un pasaje del libro de Efesios, en el capítulo 1, en donde Dios nos quiere recordar en dónde está Él y en dónde pertenecemos también nosotros. Efesios 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, allá arriba en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros estamos unidos a Cristo a través de nuestra salvación. Había una separación entre nosotros y Él, pero un día decidimos unir fuerzas con Jesús, permitirle que entrara a vivir a nuestro corazón y ser parte de nosotros, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿qué tan fuerte es esta unidad con Cristo? Efectivamente, Él ha entrado a vivir a nuestros corazones, pero la Biblia es muy clara. Y Él nos dice que esta relación con Él la tenemos que fortalecer, la tenemos que avivar. Y la pregunta es esta, ¿qué tan avivada está mi relación con Dios el día de hoy? Yo no te estoy preguntando si perteneces a una denominación, o si tienes una Biblia, o si tu abuelita era cristiana, ¿no? Porque muchos así te platican, ¿no? Te dicen, es que pues yo más o menos estoy familiarizado con las cosas de Dios porque mi abuelita era cristiana, ¿no? Y tú, la pregunta es, ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Qué tan fuerte está tu fe en Jesucristo el día de hoy? Estamos unidos a Él, pero ¿qué tan fuerte es nuestra unión? Y yo te decía al principio de nuestra reunión cómo Dios siempre está viendo hacia adelante y hacia arriba, ayudándonos a movernos hacia adelante y hacia arriba, llevando a que nosotros levantemos nuestra mirada, ¿no? Y Jesús es el ejemplo de esta actitud que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, de estar siempre buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice que Él, al vivir esta vida de esta forma, después de caminar por este mundo, Él fue llevado a un lugar que está sobre todo principado, dice el pasaje, y autoridad, y poder, y señorío, y todo título que se le pudiera dar. Ahí está Jesús en este momento, en ese lugar. Y después Pablo sigue hablando en la carta a los Efesios, ahora de nosotros, ya habló de Jesús, ya habló de cómo Él fue elevado a este lugar que está por encima de todas las cosas, y ahora empieza a hablar acerca de nosotros. Y nos dice que al estar unidos en Cristo, nosotros también iremos a este lugar. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé si te fijas en este pasaje, pero Dios está hablando en pasado. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, ya estamos ahí. Nuestro espíritu está conectado con Jesús en este lugar, a la diestra de Dios. Estamos conectados a su historia de resurrección, de victoria sobre el pecado. No puedes ir más alto que este lugar. Y ya estamos nosotros ahí. Y estamos hablando de esta historia de Jesús en lo más alto. Estamos hablando de nosotros conectados a Jesús en el Espíritu, en este mismo lugar. Pero volteamos a ver alrededor y vemos la realidad del 2020. Un año como ningún otro que ha vivido la humanidad. Y tú me puedes decir, oye Santiago, qué padre lo que me estás diciendo. Qué aliento saber que ahí está Jesús y también nosotros, ahí estamos con Él. Pero la verdad es que yo no me siento ahí. Yo no me siento ahorita en el lugar más alto, en el lugar sublime, sentado a la diestra de Dios. En mi historia, yo no me siento en este momento en ese lugar. Y esto es porque nuestra historia, nuestra vida tiene picos y valles. Tiene lugares arriba y lugares abajo, ¿no? Y dice la Biblia que Jesús entiende perfectamente nuestra situación, porque yo te quiero recordar que Jesús vino a esta tierra y Él vino a vivir en muchos sentidos la misma vida que tú y yo vivimos, enfrentando en muchos sentidos muchas de las cosas que nosotros enfrentamos. Dice la Biblia que Jesús
siempre ha estado ahí sentado a la diestra del Padre, ahí en la morada eterna. Pero un día Él voluntariamente decidió bajar a un mundo caído, con altos y con bajos, con alegría y con tristeza. Y esta fue la historia de Jesús, el venir a esta tierra a experimentar todo esto. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Jesús vino del cielo a Belén, ¿no? Cuando nació, su presencia era una amenaza para los gobernantes. Desde antes de nacer, él estaba siendo perseguido para que lo mataran. Y por eso José y María, ellos tuvieron que huir. Un ángel, probablemente conoces la historia, se le aparece a José en sueños y le dice, oye, ¿sabes qué? Quieren matar al niño, quieren matar a Jesús. Tú tienes que huir a Egipto, abajo, al sur. Tienes que descender para huir de esta muerte inminente en la vida de Jesús. Entonces ellos tuvieron que ir de Jerusalén a Egipto. Y estuvieron ahí por algún tiempo. Después ellos regresaron, después de que Herodes había muerto. Y entonces ves la historia de Jesús estando en el cielo, tuvo que bajar a Jerusalén. Después de ahí tuvo que bajar a Egipto y después lo vemos nuevamente subiendo. Parece su ministerio. Para empezar a hablar de las buenas nuevas de la salvación, para hablar de que Él era el camino y la verdad y la vida. Y empezó a predicar de esta manera su mensaje. Y ¿sabes? Jesús tuvo días buenos y tuvo días malos. Había días en donde le aplaudían y celebraban lo que Él hacía. No, había días en donde lo abucheaban, en donde lo querían matar, en donde lo querían apedrear. Había días en donde lo reconocían, había días en donde lo atacaban. Y yo no sé si a ti te suene familiar esto, pero tenemos días que quisiéramos conservar y que quisiéramos permanecer ahí, pero hay días que quisiéramos olvidar. Quisiéramos que hubiera días que jamás hubieran llegado a nuestras vidas, ¿no? Hay un día en la historia de Jesús con sus apóstoles que fue un día muy particular durante el tiempo de Jesús en la tierra. En Mateo 17 se nos narra esta historia. Jesús toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y entonces ellos se van a un monte y suben los 3 siguiendo a Jesucristo, y viene la transfiguración. Se revela la gloria de Jesucristo, ¿no? Y toda la montaña está cubierta por la gloria de Dios, y se aparecen Moisés y Elías, y están teniendo ellos 3, Jesús, Moisés y Elías, una conversación ahí en medio de la tierra prometida. Y Pedro, Jacobo y Juan dicen, esto es lo mejor que nos ha pasado en toda la vida. No queremos perder este momento, no queremos olvidarlo jamás. Es más, Pedro, como es el de las grandes ideas, él dice, vamos a hacer algo para quedarnos aquí. Ya no queremos tener bajos en la vida, estamos en un lugar muy alto, estamos plenos, estamos llenos, estamos disfrutando de algo maravilloso. Vamos a hacer unas tiendas de campaña y nos quedamos aquí los 5, los 6, a vivir por siempre. Porque no nos gustan los altibajos de la vida, porque queremos permanecer en este lugar en donde estamos en este momento, ¿no? Y así somos nosotros. ¿No? De repente llegan momentos muy favorables para nosotros y no nos gustan las dificultades que la vida nos ofrece. Yo no me quiero bajar a ese mundo de dificultades. Ahí donde están los fariseos echándole bronca a Jesús, no sabemos si nos van a golpear, si nos van a lastimar. O sea, tú tienes que ubicar que los discípulos pues probablemente tenían miedo, porque sabía que había mucha gente a favor de Jesús, pero también había mucha gente en contra. Y sobre todo los líderes religiosos, la gente de poder, ellos no querían a Jesús. Ellos no querían bajar a esa vida llena de problemas, como en muchas ocasiones nosotros tampoco queremos bajar. Y en este momento, cuando ellos están teniendo esta idea y platicando de que ¿por qué no nos quedamos aquí?, desciende una voz del cielo que dice,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Óiganlo a Él, escuchen lo que Jesús tiene que decirles a ustedes. En este momento los apóstoles caen de rodillas en una escena increíble. Y Jesús, cuando están de rodillas, les dice: muchachos, no tengan miedo, ¿no? Vamos a ir de regreso, no nos podemos quedar aquí, y no le digan a nadie lo que vieron. Oye, Jesús, pero ¿por qué no? O sea, fue un momento increíble el que nosotros experimentamos, vimos tu gloria, vimos quién eres tú. ¿Por qué no le vamos a decir a todos los demás? Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que ser entregado a las autoridades. Este es parte del plan. No nos podemos quedar en este lugar, tenemos que ir, ¿no? Y tenemos que, yo tengo que ser entregado a las autoridades, ¿no? Para que me crucifiquen y para que me maten. Tenemos que bajar de este lugar, estando en este lugar tan alto, y tengo que irme a arrodillar al huerto de Getsemaní y decirle que sí al plan de Dios por ustedes. Al siguiente día, después de bajar a este lugar, yo voy a ser levantado en una cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y entonces, después de que yo muera, muchachos, Jesús fue muy claro. Y Él les dio todo el itinerario de lo que pasaría. Me van a bajar de la cruz y me van a poner en una tumba. Me van a enterrar, y ahí, en el espíritu, yo voy a bajar al centro de la tierra y voy a estar ahí, pero después, por el poder de Dios, voy a ser levantado al lugar más alto que una persona puede ser levantada, al trono de Dios, ¿no? Y tú ves cómo Jesús está explicándoles que su vida es una vida de altibajos, una vida en donde a veces estamos en una posición, pero en realidad no sabemos en qué posición vamos a estar al otro día. No sabemos cómo van a cambiar las cosas, cómo van a cambiar las circunstancias o cómo van a cambiar las personas. No sabemos realmente lo que depara nuestra vida. Pero después, Jesucristo, de explicarles esto, les dice: yo voy a ser levantado a ese lugar que menciona Pablo en el libro de Efesios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Ahí voy a estar. Y hoy, al analizar estos pasajes, recordamos que la vida de Jesús tuvo muchos altos y muchos bajos, muchos picos y muchos valles. Algunos valles que Él mismo no quería cruzar, como aquel valle de sombra de muerte, que le hizo sudar sangre. ¿Cómo van a cambiar las circunstancias o cómo van a cambiar las personas? No sabemos realmente lo que depara nuestra vida. Pero después, Jesucristo, de explicarles esto, les dice: yo voy a ser levantado a ese lugar que menciona Pablo en el libro de Efesios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Ahí voy a estar. Y hoy, al analizar estos pasajes, recordamos que la vida de Jesús tuvo muchos altos y muchos bajos, muchos picos y muchos valles. Algunos valles que Él mismo no quería cruzar, como aquel valle de sombra de muerte que le hizo sudar sangre.
más que es el más alto. Nada de donde está Jesucristo. Y probablemente tu vida se ve en un sentido de la misma manera, ¿no? En donde realmente no pensamos que podamos llegar a un lugar en donde está Jesucristo. Y hoy entendemos a través de estas enseñanzas que el poner nuestra vida en la mano de Dios no es un pase para una vida sencilla. No quiere decir que tenemos un seguro para no sufrir, un seguro en contra de llanto o de lamentos. Hoy lo estamos viendo, muchachos, en este año. Este año es arriba, abajo, arriba, abajo. Realmente no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé cómo era tu vida antes de marzo de este año. Pero yo creo que la vida de muchos de nosotros o de todos era por lo menos más predecible que lo que es el día de hoy. No teníamos cierta seguridad en muchos aspectos. Pero sin duda este año nuestra perspectiva de la vida ha cambiado. Y todo el mundo dice, las cosas ya no son como antes. Estamos en la nueva normalidad. Y yo te quiero decir algo. En los altos y los bajos de tu vida, tú tienes que recordar que Jesús ya está sentado en el trono de Dios, sobre todo reino, sobre toda nación y sobre tu propia vida. Y que tu vida va a terminar ahí mismo, en el mismo lugar en donde el día de hoy está sentado nuestro Salvador. En realidad tú ya estás en este lugar, pero a veces Dios nos lo tiene que recordar. A veces Dios nos tiene que hacer ver la realidad de nuestra vida, porque las circunstancias no nos permiten verlo, pero en realidad tú ya estás ahí. Y para esto, Dios manda circunstancias en las cuales tú tendrás que confiar en Dios. Confiar en que Él tiene un plan, sin importar las circunstancias y sin importar lo que las situaciones digan. Gracias a Dios, su historia es una historia para voltear para arriba. No importa lo que tu historia diga el día de hoy. Y no importa en el lugar en el que tú te encuentres. ¿La vida es dura? Sí. La vida es dura, definitivamente. Pero tenemos que aprender a no ver las circunstancias que ven nuestros ojos, sino levantar nuestra mirada a los montes. ¿De dónde vendrá y de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. ¿No? Y hay muchas historias que podemos comentar acerca de lo duro que es la vida. ¿No? Me platicaban de una historia de una chica, ¿no? Creyente ella, que no tenía muchos amigos. Ella vivía en una condición pues de mucha necesidad económica, y entonces ella enfermó de coronavirus. Entonces ella fue llevada al hospital. Estando ahí en la cama, le mandó un mensaje de texto a uno de sus pocos amigos que tenía y le dijo: oye, ¿qué crees? Estoy pues internada en el hospital. En unos 45 minutos aproximadamente me van a poner un respirador, porque la verdad es que estoy muy mal. Y la verdad es que tengo mucho miedo, porque no sé qué es lo que va a pasar. Este amigo recibió el mensaje de texto, ¿no? Y después pasó algún tiempo. El siguiente mensaje de texto que él recibió fue para avisarle que su amiga había fallecido. Era una amiga creyente. Y en ese momento nosotros entendemos como hijos de Dios que ella fue llevada en un movimiento totalmente vertical
hacia los brazos de su Señor y Salvador Jesucristo. Su vida terminó como estaba destinada a terminar desde el día en que ella aceptó a Jesucristo en su corazón. Dios la levantó hacia la vida eterna y sus ojos vieron lo que ella jamás pudo haber imaginado. Ella vio el cielo. El día de hoy ella está en la eternidad en este lugar. Lo estaba en el espíritu, pero su cuerpo tenía miedo. Su cuerpo estaba viviendo circunstancias que ella no quería. Ahora toda ella está en este lugar sentado a la diestra de Dios. Tú puedes pensar el día de hoy que no hay plan y que no puedes ver a Dios trabajando en la situación en la que tú estás, que en realidad no todo es hacia arriba y hacia adelante y hacia lo alto. ¿Por qué? Porque me siento abrumado, siento que mis esperanzas están por los suelos, económicamente, emocionalmente, físicamente. Pero yo te quiero recordar, y es mi labor recordarte el día de hoy, que Dios todavía tiene un plan y que el plan es llevarte hacia arriba, construir en ti, pero te quiero hacer ver algo que es muy importante. Ese plan puede tomar tiempo. Ese plan puede estar desarrollándose. Nos gustaría verlo ya terminado, ver que pasáramos por estos valles y que pudiéramos llegar a estas cimas. Pero muchas veces los planes de Dios, más veces de las que nosotros quisiéramos, toman tiempo. Hay una historia que quiero compartir contigo en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo Dios nos habla de la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y probablemente has conocido esta historia, has leído este libro y ves que es maravilloso, la verdad, ¿no? O sea, es muy interesante todo lo que pasa. Hay grandes enseñanzas en todo lo que el pueblo judío va viviendo antes, durante y después de su salida de la tierra de Egipto. En este momento que vamos a leer, han pasado las 10 plagas, ¿no? Dios movió muchísimas cosas para que finalmente el pueblo pudiera ser liberado. Y ellos van saliendo en este momento de la tierra de Egipto. Éxodo 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Era la ruta más rápida a la tierra prometida. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, ellos iban a la tierra prometida. Era la tierra que Dios les había dicho que iban a heredar. Entonces, la tierra era pues ir básicamente hacia el norte. Pero cuando salen, ellos empiezan a caminar y probablemente algunos se extrañaron y dijeron, oye, era para allá, ¿no? O sea, tendríamos que ir para el norte, pero estamos yendo hacia allá, vamos hacia el sur. No se supone que íbamos a la tierra prometida. Hemos estado aquí por cientos de años, ¿no? Anhelando este momento, la tierra prometida, la tierra de Dios. Y ellos podrían haber pensado en este momento que Dios se equivocó, que Dios los está llevando por un camino incorrecto. Y Dios dijo, no, muchachos, tenemos que tomar otra ruta. ¿Sabes? Tú puedes pensar que Dios se equivocó o que Dios te está fallando porque no te está llevando hacia arriba, hacia ese lugar que tú anhelas ahí en tu corazón. Más bien como que te está llevando hacia abajo. Más bien como que te está llevando a un lugar que no te gustaría estar, que no te agrada. No, esa circunstancia que estás viviendo no es la que tú esperabas que le ocurriera a una persona que ama a Dios. Una persona que a lo mejor inclusive trabaja para Él. Yo pensaría que es para el otro lado, Dios. Pero a veces Dios te va a llevar al desierto. Esa ruta que tú no previste y que no entiendes. Y sabes que les dice Dios, no vamos a ir hacia allá. Vamos a ir hacia el sur, a un lugar en donde no hay salida. Vamos a ir hacia el Mar Rojo. ¿Por qué, Dios? O sea,
no vamos a poder cruzar, nos vamos a topar con el Mar Rojo, vemos que los egipcios nos están persiguiendo atrás. ¿Por qué me traes a un lugar en donde estoy entre la espada y la pared? Muchachos, les dijo Dios, yo sé que ustedes están emocionados, pero todavía no están listos. No están listos para poseer esa tierra. Han estado haciendo ladrillos por siglos y no han estado peleando batallas. Los filisteos son un pueblo guerrero, un pueblo diestro en las armas, cruel, y Dios conocía este ejército. Entonces los está protegiendo, realmente los lleva a otra ruta porque Dios está guardando a su pueblo. Probablemente la ruta en la que tú estás tiene que ver con el hecho de que Dios está guardando tu vida, o está guardando a tu familia, o está guardando cosas que Él no quiere que tú seas afectado en ellas. Los filisteos son tremendos. Y por un lado, yo te tengo que decir que te quiero guardar de ellos. Y por otro lado, quiero que veas que yo puedo hacer milagros. Y quiero que tú entiendas que yo te puedo proveer en cualquier situación. No, aún ahí enfrente del mar, ¿no? Con el ejército atrás, yo quiero que tú entiendas que si yo te voy a proveer en ese lugar, la salida y la solución, lo puedo hacer en cualquier situación en la que tú te encuentres. Esta era una enseñanza increíble para el pueblo judío, porque más adelante vendrían retos, pero la idea es que ellos dijeran, oye, si Dios me proveyó ahí enfrente del mar, abrió el mar, yo pude pasar en seco y después se cerró el mar ahogando a todos mis enemigos, entonces Él lo va a poder hacer en cualquier situación en la que yo enfrente. Dios quería mostrarles la capacidad, y quiere mostrarte a ti, la capacidad que tiene para hacer milagros. Él no lo podrá hacer en cualquier situación, solamente lo podrá cuando tú vayas hacia el sur. Ir por otro camino no le permitiría a Dios abrir el Mar Rojo, ni proveerles con la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, el maná en el desierto. Eran cosas que ellos necesitaban para recibir la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque ellos no podrían administrar la riqueza de Canaán si no veían los milagros de Dios en el desierto. El desierto era necesario. Voy a corregir, el desierto es necesario para todos nosotros. Porque si nosotros podemos ver el trabajo de Dios y su fidelidad y sus milagros ahí en el desierto, entonces seremos capaces de administrar todas las cosas que Él tiene para nosotros. Ellos en este momento definitivamente no lo entendían. No entendían por qué Dios los llevaba por ese camino, pero Dios sí lo entendía. Dios entiende todas las cosas en la vida de las personas que han puesto su confianza en Él. Él sabe lo que está haciendo, Él todos los días está trabajando en tu vida, ¿no? Aunque tú no lo entiendas, aunque no sepas por qué estás en el lugar en el que tú estás, ellos aprenderían a confiar en Dios. Ellos aprenderían a vencer a los filisteos, porque ¿qué crees? Los filisteos vendrían en el futuro. Iban a pelear de todas maneras con ellos. Ellos tenían que ver la mano de Dios trabajando en sus vidas para vencer a todos esos enemigos con los cuales se toparían en el futuro. Los tendrían que enfrentar de cualquier forma, pero Dios los estaba preparando para ello. Realmente Dios tenía que hacer un trabajo profundo en el corazón de este grupo de 2 millones de personas. Ellos tendrían que bajar primero para después poder llegar al lugar más alto. ¿No? Y probablemente tú estás esperando o esperabas que esto terminara pronto, ¿no? O lo que estás viviendo pasara, pero pasa el tiempo y tú sigues abajo. Es más, sigues bajando más. No, si tú ves la ruta del Éxodo, es impresionante. Ellos están en la tierra de Gosén, están aquí arriba, y tú ves que bajan por la península de Sinaí. Ahí al fondo de la península, en el monte Sinaí, Moisés recibe los mandamientos y después suben rumbo a la tierra prometida. Realmente a veces no entendemos por qué vamos bajando y bajando y bajando, pero Dios sí lo entiende, muchachos. Y es tiempo de poner nuestra fe en Él, tratar de no entender y de no cuestionar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, porque la verdad es que hay veces que no lo vamos a entender.
Hay cosas que Dios hace que nos va a explicar a la luz de la eternidad, que no vamos a entender aquí. Hubo grandes creyentes en la Biblia que ellos no vieron el proyecto de Dios en sus propias vidas terminado. Abraham recibió la promesa de que iba a tener millones de descendientes. Él nunca vio esto. Pero eso no quiere decir que no se iba a cumplir. Eso no quiere decir que él no tendría que confiar. Claro que él tendría que confiar. Y claro que se iba a cumplir. No, para ti, a lo mejor tendrías que ir hacia arriba, pero Dios sabe lo que está haciendo. No nos encontramos diciéndole a Dios, oye, es que en mi línea de tiempo yo no debería de estar aquí. Yo debería de estar en otro lugar. ¿Sabes? Para Dios, el ir hacia arriba muchas veces es ir hacia abajo. Al ir hacia abajo, nosotros en realidad nos estamos moviendo para algo más alto, para un lugar que no nos imaginamos. Y entonces nos encontramos con esto, nos encontramos con el pueblo de Israel ahí saliendo de Egipto. Y tú puedes decir, oye, entonces, ¿quiere decir que Dios me está preparando para algo que viene en el futuro? ¿Realmente esto que yo estoy viviendo en este momento quiere decir que puede llegar a ser una bendición para mí? Y la respuesta es sí, por supuesto. Dios te está preparando para algo, para cosas grandes que Él tiene preparadas para sus hijos. Entonces, lo que yo tengo que hacer, Dios, es dejar de cuestionarte, no dejar de correr de ti y aceptar tu voluntad. Y tú probablemente conoces las características de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nuestra voluntad está muy lejos de tener estas características. Así que, ¿por qué no nos sujetamos a la voluntad de Dios? Entonces viene el pueblo de Israel, van saliendo de Egipto, no, Dios los está llevando por otro lugar, y dice Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea, realmente José, él había había hecho su última petición de que cuando él muriera en Egipto, que sus huesos fueran traídos hacia la tierra prometida. Y entonces aquí vemos en esta escena a Moisés, que sube de Egipto, con los huesos de José para cumplir su última voluntad. Y nos tenemos que detener, al hablar de este tema, nos tenemos que detener en la vida de José. Tenemos que platicar un poquito acerca de este hombre. Fue uno de los hombres que Dios trazó un camino muy, muy diferente al que él mismo tenía planeado, al que José tenía planeado. Realmente, si a José le hubieras dicho, oye, cuando él tenía 17 años, platícame tu proyecto de vida. ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir? Yo te aseguro que su proyecto de vida hubiera sido diametralmente opuesto al que Dios finalmente concretó en él. Pero también te quiero decir que los resultados en la vida de José, si él hubiera trazado su propio plan, hubieran sido diametralmente opuestos de los resultados que Dios tenía para él. José era un muchacho de 17 años que tenía una túnica de colores. Él era el favorito de su papá lo amaba sobre todos sus demás 10 hermanos en este entonces. Al final tuvo otro hermano más chico. Y este muchacho, Dios le dio una capacidad de interpretar sueños. Por eso se le conoce en algunos lugares como José el soñador. Entonces él tiene un sueño que, pues él no necesariamente pidió, él no escogió que soñara aquella noche, pero tuvo un sueño en donde él ve que el sol, la luna y las estrellas se inclinan hacia él, ¿no? Y entonces él comete el error de decirles a sus hermanos este sueño. Les platica, ¿en qué creen? Que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Y los hermanos luego captan y dicen, ¿qué te pasa? O sea, quiere decir que mi papá, mi mamá y todos nosotros nos vamos a inclinar hacia ti. De por sí ya lo odiaban a José, ¿no? Y con esto, pues olvídate. Más, ¿no? Entonces sus hermanos solamente están buscando la forma de hacerle daño. Entonces, a esta edad, todos sus hermanos se van al campo con sus ganados y entonces José se queda en casa y su padre le dice, José,
ve y llévales alimentos a tus hermanos, ve cómo están, a ver si están bien. Y entonces ellos lo ven de lejos, hacen un plan y dicen, ¿sabes qué? Aquí es cuando, ¿no? Lo tenemos aquí, nadie nos está viendo, no hay cámaras de seguridad. Vamos a matarlo, vamos a matar a nuestro hermano. Entonces se va acercando y entonces hay una discusión, no deciden qué van a hacer. Total que lo echan a una cisterna, un pozo que está ahí seco, ¿no? Y lo meten ahí. Y entonces tú ves que José viene con sus hermanos y baja al pozo, ¿no? Y entonces ellos están decidiendo qué van a hacer, si lo van a matar o no. Y en eso llega un grupo de ismaelitas, ¿no? Un grupo de personas que van pasando y ellos dicen, oye, pues ¿por qué no mejor los sacamos y se los vendemos como esclavo a estas personas, ¿no? Y pues sacamos un dinerito por ahí y lo que podemos hacer es que le quitamos la túnica, matamos a uno de nuestros animales, con la sangre podemos llenar la túnica y vamos con mi papá y le decimos, oye, ¿qué crees? Que encontramos esto y pues seguramente alguien lo mató, algún animal o algún ladrón o alguien mató a mi hermano. Entonces finalmente ellos lo hacen, lo venden a estos ismaelitas. Y entonces José está en el pozo y de repente está abajo, ¿por qué estoy aquí? Qué mala onda de mis hermanos. Y lo sacan y él piensa que a lo mejor pues ya la libró, ¿no? A lo mejor ya lo van a dejar libre, ya lo van a dejar de molestar, pero sube solamente para darse cuenta de que lo van a vender como un esclavo. Y entonces se lo llevan. ¿A dónde crees que van los ismaelitas? Abajo. Ellos van a Egipto y van a este lugar en donde van a vender a José. Entonces llega a Egipto, lo ponen en un mercado de esclavos, ponían a todos los esclavos desnudos como mercancía y la gente llegaba, los veía y pues escogían al que más les convenía, ¿no? Y entonces venden a José y él termina en la casa de un hombre llamado Potifar, ¿no? Él era uno de los más altos funcionarios del gobierno de Egipto. Y entonces, en ese momento José se encuentra en una nueva situación, ahora como esclavo trabajando en la casa de este hombre. Pero constantemente ves que la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Y te lo quiero poner con mayúsculas, pero Dios estaba con José en cualquier situación que él estaba viviendo. Y entonces llega y después de un tiempo Potifar lo eleva a la posición más alta de su casa, una posición extraordinaria. Él controlaría su casa, ¿no? Y aquí nosotros vamos recordando que Dios va trabajando por encima de las circunstancias, ¿no? Al estar ahí José en el pozo, ¿tú crees que los propósitos de Dios se estaban muriendo en la vida de José? A lo mejor José pensaba que sí, pero al contrario, esos propósitos se estaban afirmando. Ahora lo venden como esclavo y ¿tú crees que los propósitos de Dios se estaban anulando? Al contrario, se estaban avivando. Tú ves que Dios usaba todas las circunstancias en la vida de José y en la vida de cada uno de nosotros para ir confirmando sus planes, para irnos preparando para lo que Él tiene para nosotros más adelante. Dios estaba con José en todos estos lugares, como Él está contigo el día de hoy. Nunca olvides esto. He aquí Jesús les dice a todos los discípulos antes de ascender, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? El sueño de José todavía tendría que cumplirse, ¿no? Lo que Dios había prometido, lo cumpliría. Lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Por favor, abre tu Biblia y ve todas las promesas que Dios tiene ahí para ti. Y estas palabras son también para ti. Y todo lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Potifar pone a José a cargo de todas las cosas, pero la esposa de Potifar era mala, ¿no? José realmente era un hombre, un muchacho, un joven que temía a Dios. Era un muchacho de integridad. Y esta mujer lo quiso seducir. Y José, por huir, ¿no? Él huye más bien, ¿no? Esta mujer lo acusa de que él le quiso hacer algo a ella. Y finalmente José, sin pedirlo, nuevamente tuvo que descender a la cárcel.
otra vez abajo. Primero el pozo y ahora la cárcel. De la posición más alta, que era la casa de este hombre, allá al último calabozo de la cárcel. Pero Dios estaba con José. Él seguía todavía con él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en la cárcel? Bueno, el jefe de los carceleros empieza a ver cómo vive José, cómo actúa, cómo piensa, porque él sigue siendo un hombre de integridad. Entonces, él lo pone como responsable de la cárcel. Él era un prisionero, pero en realidad estaba como responsable de la cárcel, ¿no? Y realmente Dios no está influido por las circunstancias, ¿no? Realmente a Dios no le importan las circunstancias. Él sigue trabajando y Él usa las circunstancias a nuestro favor. Estando allá adentro, José conoce a dos hombres muy particulares, personas que trabajaban directamente con Faraón. Uno era el copero del rey, el que le servía el vino al rey. El otro era el panadero, ¿no? El pastelero, perdón. Y entonces, realmente él los conoce y entonces empieza a tener relación pues con todos los presos, con estos dos hombres. Y entonces ellos tienen un sueño y José interpretaba sueños. Entonces se levantan estos hombres, ¿no? Muy consternados por lo que soñaron. Y entonces José le dice, a ver, platíquenme sus sueños. Dios me ha dado una habilidad especial. Yo puedo interpretar los sueños. No, déjame te platico, José. Entonces el pastelero y el copero le cuentan los sueños a José. Y José, al interpretarlos, él les dice lo que esos sueños significan. Él les dice que al pastelero le van a cortar la cabeza, lo van a ahorcar y va a morir, ¿no? Y al copero va a ser restablecido ahí en su puesto con Faraón. Y entonces él le dice al copero, oye, te quiero pedir un favor. El día que esto se cumpla, por favor, háblale de mí a tu jefe. Háblale a Faraón para que yo pueda salir de aquí, ¿no? Y entonces, de repente José ve como hay una luz al final del túnel, ¿no? Y ya conocí a alguien que a lo mejor puede ir con Faraón, él me puede ayudar, él es la máxima autoridad. A lo mejor le puedo explicar mi caso, lo que pasó, y a lo mejor me pueden sacar de aquí, ¿no? Y entonces él empieza a animarse, ver cómo las cosas van bien, le interpreta el sueño, de repente pasa lo que el sueño, la interpretación que le había dado, se van dando todas las cosas, y José dice, ya nada más falta que este hombre le hable de mí a Faraón, para que me puedan sacar de aquí. Y pasa un día, y pasan 2 días, y pasa una semana, y pasa un mes, y no pasa nada. Y pasa un año, y no pasa nada. Y tú ves cómo realmente José estaba anhelando que llegara esa situación. Las circunstancias decían que él estaba a punto de quedar libre. Pero finalmente Dios está trabajando más allá de las circunstancias. Y cuando él ya se veía en un lugar muy alto, él se da cuenta de su realidad. Él sigue ahí, en el fondo de la cárcel. Él sigue ahí por la voluntad preciosa de Dios. Porque las circunstancias no son las que gobiernan nuestras vidas, sino que Dios tiene un plan. Este hombre se olvidó de José. El copero nunca le habló de Faraón, de José a Faraón. Y te voy a decir algo, José no conocía el final de la historia. Tú y yo ya la conocemos. Finalmente, Faraón tiene un sueño, el copero dice, ay, ¿qué crees? Se me olvidó decirte hace 2 años, yo conocí a un hombre que interpreta sueños, ¿no? Y ya conocemos la historia, conocemos que todo se resolvió, pero José no lo sabía. Tú no sabes el fin de tu historia, pero Dios sí lo sabe. Y Dios está haciendo todo lo necesario para que el final de tu historia sea un final muy alto. Sea un final como tú no te imaginas, ¿no? En este momento, 2 años después, Faraón tiene este sueño y el copero dice, es que traigan a este hombre de la cárcel. Él te puede ayudar para interpretar tu sueño, ¿no? Entonces tú ves que va José del calabozo al palacio. En un momento, de un día para otro. 13 años, José siendo esclavo, siendo prisionero, traicionado por la gente, olvidado por su familia y de un momento a otro elevado a una posición que él nunca se imaginó. Él llega con Faraón, interpreta el sueño, dice, Faraón, este sueño tiene que ver con el futuro de esta nación.
No vienen 7 años en donde va a haber muchísima abundancia, en donde va a haber trigo, en donde va a haber lluvia, en donde va a haber todo lo que necesitamos. Pero después vienen 7 años de hambre. Va a haber una sequía tremenda y no va a haber fruto ni va a haber nada. Lo que tú tienes que hacer, Faraón, en los primeros 7 años es almacenar todo lo que tú puedas, ¿no? Y guardar todo para prepararte para esa hambruna que viene más adelante. Y Faraón dice, claro que sí, te creo en lo que me estás diciendo. Y ¿sabes qué? Te quiero encargar a ti, que tú seas el administrador de toda esta situación. No habrá nadie mayor en todo el reino después de mí que tú. Tú vas a ser el segundo a bordo de esta nación, José, ¿no? Y entonces lo sube a una posición para la cual él había estado siendo preparado durante 13 años. 13 años de pena, de incertidumbre, de hambre, de tanta necesidad y de tanta aflicción para llegar a un lugar que él nunca se iba a imaginar. Tú ves que esta hambre afecta a Egipto, y no solo Egipto, sino todo el mundo en ese entonces. Y entonces también afecta a sus hermanos y a su padre que estaban allá arriba en Israel. Y entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Ellos tienen que ir abajo, tienen que descender al sur, a Egipto, por alimentos. ¿Y quién está a cargo? Su hermano José, aquel hombre al que habían vendido, al que estuvieron a punto de matar, al que odiaban con todo su corazón. ¿No te imaginas el corazón de estos hombres habiéndole mentido a su padre 13 años en una aflicción tremenda porque pensaba que su hijo había sido despedazado por fieras, cuando ellos sabían la verdad, ¿no? Ellos tienen que descender a rogarle a su hermano que les dé alimento. Y para hacer la historia corta, su hermano salva a la familia, José salva a sus hermanos y a su padre y termina trayendo a toda la familia a Egipto. Y viven con la bendición de Faraón, ¿no? Les dan alimentos, son salvados de esta hambruna. Y al final de la historia, cuando él muere, sus hermanos temen por sus propias vidas, ¿no? Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Se me hace que ahora que se murió mi papá, ¿no? No sé, a lo mejor dije algo malo ahorita, pero al final de la historia, cuando su padre muere, ¿no? Sus hermanos dicen, ¿sabes qué? Ahora que murió mi papá, pues José a lo mejor nos va a querer matar a nosotros. Todo este tiempo solamente nos hizo favor por el respeto a mi papá, ¿no? Y José les dice ahí en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José les dice, ¿saben qué, muchachos? No se preocupen, Dios me puso aquí. Ustedes me pusieron en una cisterna, pero Dios me puso en un palacio. Ustedes me vendieron, pero Dios me liberó, porque Él siempre tuvo un plan para mi vida. Y no solamente para mí, les dice José. Esto lo hizo Dios para salvar a mucha gente. José entendió, muchachos, algo que tú y yo tenemos que entender, que no todo se trataba de Él. Yo por eso estoy aquí. Por eso Dios me puso aquí, para que ustedes pudieran salvarse, para que todo el mundo pudiera salvarse, porque mi historia es más grande que yo, va más allá de mis límites, va más allá de mi persona. No, tú entiendes que Jesús vino de la línea de Jacob, de esta familia. Al salvarse esta familia, abre el camino para que nuestro precioso Salvador pudiera llegar a esta tierra. Dios tenía un plan todo el tiempo, y el plan era que ibas a descender durante 13 años, José. 13 años ibas a estar en lo más bajo para después irte al lugar más alto, ¿no? Que ni en tus mejores sueños tú podrías haber planeado, ¿no? Y entonces José entendió esto que es tan importante para nosotros. Tu historia tiene que ver más que contigo solamente, tiene que ver con muchas otras personas, ¿no? Los descendientes de José, después de que él muere, ahora sí, quedan ahí por muchos años, hasta que llega un nuevo faraón. Un faraón que
que no le gusta que los israelitas estén viviendo ahí en Egipto porque ellos se han multiplicado y se han convertido en una nación dentro de Egipto. Y entonces los esclaviza, ¿no? Los maltrata durante muchos años, ¿no? Y el día de hoy, en el pasaje que estamos viendo, Moisés los está guiando fuera de esta esclavitud en el libro de Éxodo. Es tiempo de ir hacia arriba, muchachos. Durante tantos años el pueblo ha estado en lo más bajo, pero hay algo más alto preparado para ustedes, ¿no? Y regresando a esta historia que yo te compartía de Moisés liberando al pueblo, va hacia abajo para después poder subir. ¿Y qué crees que lleva en las maletas Moisés? Los huesos de José, ¿no? José entendía que él no pertenecía a este mundo, él no pertenecía a Egipto, él tenía su mirada puesta en lo alto, ¿no? Y realmente llevarían sus huesos a Israel en señal de lo que había pasado con el alma de este hombre. El alma de José ya llevaba muchos años allá en la eternidad con Dios. Y él quería que sus huesos fueran una representación de lo que su espíritu había recibido. Allá en la eternidad con Dios. Estas fueron las palabras de José antes de morir. Yo no pertenezco aquí, muchachos. Yo no soy de este mundo. Yo no pertenezco a Egipto. Yo quiero ir a la tierra prometida. Ahí quiero que entierren mis huesos. Porque yo nunca pertenecí a este mundo. Yo soy de Dios. Y yo voy a la eternidad con Él. Y quiero que todo el mundo se entere en dónde estoy yo descansando eternamente. No allá abajo, sino allá arriba. Allá en la eternidad con Dios. Y dice el versículo 21 de Éxodo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sabes? Dios es precioso al mostrarnos estos pasajes. Estamos esperando que Dios nos lleve a un lugar alto cuando Dios es ese lugar alto y Él está contigo. Dice la Biblia que Cristo está en ti y tú en Él, y estamos pegados por nuestra fe a Jesucristo. Somos una sola persona con Él, y en todos lados, ya sea allá arriba en la montaña o en el huerto de Getsemaní, ahí va a estar Dios con nosotros, ¿no? Columna de fuego en la noche y columna de nube en el día, ¿no? Ya sea que seamos cabeza de la casa de Potifar o en el calabozo, en la cárcel, Dios va a estar siempre con nosotros. Y por eso Dios nos menciona que no solo para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros, Él será columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, porque Él siempre estará ahí, en las alegrías, en las tristezas, en las victorias y en los fracasos, en los días más brillantes o en las noches más oscuras. Él será la nube o será el fuego que nos alumbrará para salir de la situación en la que estamos. Yo no sé si hoy tú necesites una columna de día, una columna de nube en el día, porque tu vida está bien, porque sigues necesitando la protección y la guía de Dios. Te quiero decir que ahí está Él. Ahí Él está buscando guiarte y protegerte. Pero a lo mejor hoy tú necesitas esa columna de fuego en la noche, ¿no? Porque las cosas se ven oscuras. La situación no está como tú quisieras. También te quiero recordar que ahí está Él. Dios estaría protegiendo y guiando al pueblo de Israel durante todo su camino hacia la tierra prometida. En las alegrías, en las tristezas, en las victorias, en los más profundos fracasos que tenemos ahí, está Dios. Nunca habrá una época o un obstáculo a librar en donde Dios no esté ahí contigo. Eso es lo que tú aprendes cuando vas hacia abajo. No, allá abajo es donde tú te das cuenta de la fidelidad y del poder de Dios, ¿no? Y entiendes que tu confianza no la puedes tener en tus cuentas de banco, en los amigos, en las habilidades, sino en la columna de nube en el día y en la columna de fuego en la noche, ¿no? Moisés, poco tiempo antes de salir de la tierra de
Egipto. Fue con Dios fue con Moisés y le dijo, yo soy el que soy, Moisés. Yo soy todas las cosas. Yo soy Jehová. Ese es mi nombre por siempre, para esta generación y para las que vengan después. Ese es mi nombre. Yo soy protección y guía para todos ustedes. Y sabes, probablemente no estás tan preparado como tú piensas el día de hoy para ir a ese lugar alto. José no lo estaba. José, Dios fue con él y le dijo, oye José, tú vas a salvar al mundo, pero más o menos en unos 20 años, ahorita tú no estás preparado. Yo te tengo que preparar para la encomienda que tengo para ti. ¿No? Moisés también tuvo que esperar muchos años para que Dios lo preparara. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando él tenía aproximadamente 80 años. Durante todo este tiempo Dios fue trabajando diferentes aspectos en la vida de Moisés. Tú no tienes la menor idea de lo que necesitas para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en tu vida. Yo tampoco lo tengo, ¿no? Pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe, Él tiene el panorama completo. Y Él sabe lo que tiene que hacer en tu vida para que tú estés preparado para recibir la bendición que Él tiene para ti. Si tú te estás preguntando en este momento, ¿por qué estás en donde estás? Yo te quiero decir que Dios sí lo sabe. Él sabe perfectamente por qué estás ahí, porque sus caminos son más altos que los tuyos. Y Él está moviendo más piezas en este mundo de las que tú te puedes imaginar. Y lo está haciendo, te quiero repetir, porque tu historia es más grande que tú. Dios está viendo más allá de ti. Nosotros constantemente vemos en nosotros, ¿por qué esto, Señor? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no se resuelve esto? Y estamos tan concentrados en nosotros cuando Dios está viendo a muchas más personas alrededor de ti. Tú quieres ir hacia arriba, pero Dios quiere salvar al mundo. Es que yo quiero salir de este problema, Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todas aquellas personas en las cuales tú puedes influir tienen que proceder al arrepentimiento. No se puede perder nadie. Jesús, Él cuando vino aquí dijo, Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió más que el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Ninguno se perdió, Señor. Yo pude hacer esa influencia para todas las personas que tú me diste. Y Dios estuvo trabajando en la vida de Jesús para cumplir todo el plan que tenía a través de Él. ¿No? También vemos a Pablo y a Silas allí en la cárcel, en Filipos, lastimados, allá abajo, en el último calabozo de la cárcel. Pero llegó la columna de fuego en esa noche oscura que estaban viviendo estos discípulos. Y toda la cárcel se estremeció. Ellos fueron liberados y elevados a un lugar en donde se pudo cumplir el plan de redención de Dios para el carcelero, para toda su familia y para miles más que influyeron Pablo y Silas. Ellos querían salir de la cárcel y no querían estar ahí, pero el mundo fue salvo. Ellos tendrían que estar ahí para que muchos escucharan de la preciosa salvación que gratuitamente Dios nos ofrece. Lo que tú estás viviendo no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con la salvación del mundo. Y es algo que a mí me encantaría que todos nosotros pudiéramos meter en nuestra cabeza. Realmente Dios está interesado en nuestras vidas, pero no solo en las nuestras, sino en toda la gente que está alrededor de nosotros. Nuestra historia va más allá de nosotras. Hay más personas en la historia de tu vida. No estás tú solo. Y si nosotros creemos todo esto, si nosotros lo entendemos, muchachos, esto puede darle un giro a este año 2020 como no nos podemos imaginar. Los valles es en donde se conoce a Dios, sabiendo que hay una cima que nos está esperando a todos nosotros. Y que este año 2020, en vez de ser un año que esté circulado como el peor año para nosotros, como un año de retos y un año de fracasos y de dificultad, que sea un año, muchachos, en el que nosotros pudimos entender
que nuestra historia es más grande que nosotros y que Dios está haciendo un plan increíble, integral, no solo para nuestras vidas, sino para todas aquellas personas a las que nosotros podemos impactar con nuestro testimonio. Bueno, vamos a orar para terminar nuestra reunión. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes un gran plan para nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy entendemos que todo lo que tú estás haciendo en nosotros tiene un propósito, Señor. Ayúdanos a no encerrarnos solamente en ver las cosas que necesitamos o los problemas que tenemos, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos a agradecer que tú estás trabajando en nuestras vidas porque estás pensando de una manera mucho más alta que nosotros, Señor. Gracias por esos días malos. Gracias por esos tiempos que estamos abajo, Señor. Gracias porque ahí es donde nosotros te podemos conocer y podemos ver tus milagros y te podemos ver trabajando en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos uses. Te pedimos, Dios, que trabajes en nosotros, Dios, para que podamos llegar a ser esas personas que tú te propusiste al salvarnos, Señor. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que nos uses. Te pedimos que nos cambies, Señor. Te pedimos que nos ayudes en las dificultades que tenemos, Señor. Y queremos pedirte, Dios, hoy por la gente de nuestra iglesia. Tú sabes quiénes son, que están padeciendo, que están enfrentando grandes retos, Señor, para que estés con ellos y para que nosotros estemos con ellos, Señor, orando y ayudando en todo momento, Señor. Te pedimos que tú los bendigas y saques adelante, Señor, en estas necesidades. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa, porque tus enseñanzas son sin límites, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú nos uses, Dios, y que cumplas tu plan en nuestras vidas, y que aquel día que lleguemos a lo alto podamos ver tu proyecto terminado en nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues solamente para terminar me gustaría comentarles que el día de hoy va a haber estudio para los niños a la 1 p.m. por Zoom. Se van a conectar con Viridiana, entonces pues para todas aquellas familias que gusten conectar a sus hijos, Viridiana va a estar enseñándoles la lección de esta tarde. También les quiero comentar que a partir de la siguiente semana nos vamos a volver a reunir a las 11 de la mañana ahí en el parque. Vamos a seguir transmitiendo para las personas que gusten seguir la transmisión desde su casa. Por toda la situación que hay, está muy bien, ¿no? Entonces, pero las personas que gusten acompañarnos en vivo, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, ahí exactamente en el mismo lugar, ahí en el Parque Bloomer, en la misma cabañita que nos hemos reunido. ¿Sale? Y bueno, el martes también tenemos reunión de discipulado a las 7 de la noche. Entonces, por ahí, si Dios lo permite, nos vemos. Y pues espero que este tema haya sido de bendición para ustedes, como lo fue sin duda para mí al estarlo preparando. ¿Sale? Cualquier duda o cualquier comentario, con mucho gusto háganmelo saber y platicamos. ¿Sale? Bueno, pues que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos muy pronto.